Muy buenas tardes a todos y bienvenidos nuevamente a su mentoría para profesores de español avanzado. Hoy tenemos la sesión número 5. Continuamos con los temas que muchos de ustedes propusieron a través de la forma de Google que envía al comienzo de la mentoría de este año. Y hoy he seleccionado el tema de la expresión oral. Entonces, ver algunas cuestiones importantes acerca de la expresión oral y también proponer algunas actividades que son efectivas en la clase de AP, considerando que nuestros estudiantes pues ya tienen un nivel, si bien no avanzado, pues por lo menos un nivel mejor o más alto que el de los cursos que venían tomando anteriormente. Así que vamos a comenzar. Mi nombre es Diego Ojeda, soy profesor de español en Louisville, Kentucky. Este año enseño dos secciones de español 4, una sección de AP Lengua y una sección de AP Literatura. Muy bien, entonces, bienvenidos. Empezamos hablando acerca de un tema muy importante que se relaciona con la expresión oral, que es el tema de la fluidez. Y la pregunta típica de los padres de familia: mi hijo, mi hija tendrá fluidez al final de su clase de AP. Bueno, eso es una pregunta difícil de responder porque sabemos que no podemos hablar de una fluidez total al final de un curso avanzado en high school. Para ello se requiere más. Eh, ¿Y qué es la fluidez, no? Es la capacidad de comunicarse de una manera natural, y cuando se habla de una manera natural, pues tiene que ver y se acerca mucho casi a la manera como se comunicaría un hablante nativo. Y la fluidez involucra varios aspectos. El primero, el de la velocidad en el habla. Entonces, que el hablante fluido puede hablar a un ritmo razonable sin pausas excesivas. Y yo sé que inmediatamente se viene a la cabeza pues la imagen de nuestros estudiantes y muchos de ellos pausando, ¿no? Pausando porque ellos, por, por un proceso natural, tienden a pensar en su idioma y traducir, y mientras están traduciendo y después lo verbalizan, eso lleva tiempo. Hacen pausas excesivas, hay titubeos o hay interrupciones. No se puede mantener un flujo, un ritmo constante en el discurso. Y realmente, en, en cuanto a lo que se refiere a la conversación simulada en el examen de AP, pues realmente no necesitas ser muy fluido en la lengua para responder a las preguntas que ellos están haciendo. Me parece que ese ejercicio de la conversación simulada es muy limitado y no está realmente viendo la competencia oral del estudiante. Por otro lado, tenemos la comparación cultural, en donde mucho de ello se debe a lo que el estudiante recuerde acerca de un tema. Y eso es diferente a la fluidez porque, como hablamos al comienzo, cuando una persona habla de una manera fluida, un idioma, lo hace de una manera natural, no de una manera trabajada y practicada. Y muchos de nuestros estudiantes pueden tener excelentes ah, notas en la conversación simulada y en la comparación cultural, pero a nivel del habla normal, del habla natural, pues ahí se pueden quedar un poco cortos. Eh, También los hablantes fluidos pueden expresar sus pensamientos. Entonces, una cosa es expresar lo que yo estoy formando en mi cabeza para comunicar algo, para dar un mensaje, y otra cosa es tener la capacidad de comunicar mis pensamientos. Ese es un proceso más automático y no es fácil realmente. De tal forma que la parte de la traducción en la cabeza, cuando uno es fluido en una segunda lengua, esta parte de la traducción tiene que obviarse. Yo podría en este momento parar y empezar a hablar en inglés sin necesidad de pensar qué era lo que iba a decir en inglés, solo porque pues he sido bendecido con ser fluido tanto en inglés como en español.
sí, que se me van a olvidar algunas palabras, sí, pero tengo esa capacidad de la circunlocución. Así que, ¿qué estamos esperando de nuestros estudiantes? Sí, estamos esperando lo mismo que están esperando sus padres, que ellos sean fluidos. Lo digo porque cuando nosotros como profesores tenemos una expectativa, inconscientemente cualquier cosa que hagamos en la clase tiene que obedecer a esa expectativa que tenemos. Y para ser honestos, no creo que podamos tener la expectativa de que nuestros estudiantes sean fluidos en el español después de tomar la clase de AP, a menos que estemos hablando de una población diferente, ¿no? A menos que estemos hablando de una población de herencia, donde los estudiantes ya vienen con una capacidad de expresión en la lengua 2. La fluidez también tiene que ver con la capacidad de comprensión, es decir, de entender qué es lo que nos están diciendo para elaborar. La pronunciación, obviamente, en un hablante fluido tiene que ser más natural que menos natural, que el hablante nativo lo comprenda. Y eso es difícil. Yo todavía tengo situaciones en las que hablo en inglés y de pronto hay personas que como que no dicen nada, pero como que empiezan a dirigir el oído hacia donde viene mi voz. Ya sabes que no te está entendiendo, que es difícil para esa persona entenderte. Bueno, eso puede suceder por varias cosas. Puede ser que esta persona no tenga la experiencia de escuchar a personas diferentes hablar acerca de un tema en su propio idioma, o puede ser que mi acento esté interrumpiendo la comunicación. Pero si yo realmente soy fluido en un idioma, realmente debería tener una pronunciación casi que natural. Entonces, ¿cómo lograr esa fluidez en el habla? ¿Cómo vamos a ayudar a nuestros estudiantes para que si bien no lleguen al 100% de fluidez al final de su experiencia en high school, por lo menos los pongamos en la vía correcta? Primero, no hay de otra. Hablar, hablar, hablar y hablar. Entonces, eh, hablar de cualquier cosa, porque en cuanto más practiquen, más fluidos se volverán. Tengo una experiencia muy específica con mi clase de AP Literatura, pues que son chicos que ya hicieron la clase de AP Lengua, pero sin embargo, yo no considero que sean fluidos en el español. A pesar de que sacaron 4 y 5 en su examen de AP Lengua, no son fluidos todavía en el español. Y ah, nosotros empezamos cada clase de literatura y alguien me va a colgar por ahí de la nuca por decir esto, pero empezamos cada clase, todos son seniors, con una conversación que a veces es un poco hasta caótica, porque dejo que hablen acerca de cualquier cosa que esté sucediendo ahí en ese ámbito de los seniors y las interacciones y todo eso, eh, y hacerlo en español. Am, y esto pues también lo he venido haciendo con otras clases con el fin de animarlos a que hablen, porque si yo les pongo el tema de una vez, eso empieza a limitar la motivación, las ganas y también la fluidez. Entonces, dejarlos hablar acerca de lo que quieran, siempre y cuando lo estén haciendo en español y que traten de comunicarse a cualquier nivel, eso es súper importante porque eso va ayudándolos a ellos a sentirse más confiados y de pronto tú también te metes y hablas con algún grupo como para modelar también el lenguaje. ¿Cómo lograr la fluidez en el habla? Con la práctica conversacional. Entonces hablamos de ejercicios que seguramente muchos de ustedes hacen en la clase, como por ejemplo diálogos reales con los compañeros. Pienso que la clave del diálogo real es el tema que se escoja. Y por lo general escogemos temas que nos indica el currículum. Y por lo general esos temas que nos indican el currículum son un poco acartonados y no llaman tanto la atención al estudiante. No digo que no se deban trabajar esos temas o esos subtemas. Lo que digo es que tenemos que buscar la conexión
con esos temas y esos subtemas con la vida del estudiante y no quedarnos solamente en la lectura que viene en el libro y en el desarrollar las preguntas de comprensión que están en el libro o las actividades que propone el libro. Se me ocurre, por ejemplo, la lectura bueno, hay una lectura que habla acerca de la vejez, ¿sí? Y de cómo con el tiempo pues nos vamos deteriorando. Y es una lectura muy interesante. Entonces, ¿cómo traer ese tema a, al estudiante que lo involucre? ¿Sí? Entonces, no hablar solamente de los personajes de esa lectura, sino hablar del contexto real de sus propios abuelos, hablar del contexto real de su propia vida. ¿Qué piensas tú acerca de envejecer? ¿Mm? ¿Qué expectativas tienes? Hubo una estudiante que me dijo que a ella le parecía que después de los 35 ya la vida acababa, que después de los 35 ella ya iba a ser vieja y que ella no quería ser vieja. Entonces que hasta los 35 llegaba, algo así. Entonces, imagínense la calidad del debate que una opinión de esas merece. Pero ¿por qué surgió esa opinión? Porque motivamos el acercamiento al tema a través de lo que les interesa a ellos. Si queremos hacer un debate solamente basados en lo que nos está proponiendo la lectura o el libro, va a ser solamente un ejercicio académico. Entonces, esa práctica conversacional, para que surja la fluidez, tiene que involucrar muchísimo al estudiante. Ejercicios orales, sí, no descartemos cuestiones como, por ejemplo, los trabalenguas. Los trabalenguas realmente ayudan con la fluidez porque a nivel fisiológico están moviendo muchos músculos y de muchas maneras la lengua en la boca, que después eso le va a servir al estudiante para poder expresarse con mayor naturalidad. Entonces, como poco coco como, poco coco compro, ¿sí? ¿Y cuántos trabalenguas no hay ahí? Tratemos de tener un trabalenguas, por lo menos un trabalenguas cada cuarto del año para tener 4 trabalenguas todo el año y que lo digan y que se lo aprendan y que puedan decirlo muy bien. Eso les va a ayudar bastante. La práctica de sonidos difíciles, ¿no? Hay palabras en inglés que yo realmente no los practiqué y ya prefiero darle la vuelta, como por ejemplo la palabra SHEET of paper, ¿sí? Yo no digo un of paper, yo digo a piece of paper, ¿sí? Porque no puedo con otra palabra. Me tocó supervisar estos exámenes de PSAT hace unos años y siempre en todas las instrucciones que había tenía que decir la palabra SHEET. Y claro, los primeros años la decía y los estudiantes se reían, hasta que por fin dije, voy a decir piece of paper. ¿Por qué? Porque nunca tuve como el interés de practicar realmente esos sonidos difíciles. Entonces, la fonología es un aspecto que a veces ignoramos mucho en las clases aquí en los Estados Unidos. En Europa, y los profesores de L, español como lengua extranjera, le dan muchísima importancia a la fonología. Y no es una coincidencia que la gran mayoría de estudiantes que aprenden español en España, en Europa, de un profesor español, pues terminan hablando exactamente como los españoles. Eh, es súper interesante. ¿Por qué? Porque se presta mucha atención a la fonología y cuando se hacen ejercicios de fonología, obviamente el profesor los hace en su forma natural, nativa, y eso es lo que va adquiriendo el estudiante. Así que vale la pena parar un momento y hacer ejercicios como trabalenguas y trabajar combinaciones de consonantes o de vocales y consonantes que sean un poquito difíciles. Esta me gusta mucho. Para lograr la fluidez en el habla, tratar de hacer muchas actividades cronometradas, ¿sí? Entonces, actividades en donde los estudiantes tengan que hablar sobre un tema X
en un tiempo X. Entonces, claro, empiezas como por lo menos, o sea, 2 minutos para ellos, eso es muchísimo. Hablar de un tema en 2 minutos es demasiado, ¿sí? Y van a tender a memorizar las cosas. Entonces, por lo menos, ok, en un minuto van a hablar acerca de los deportes, ¿ok? Y después, en 30 segundos, van a hablar acerca de los deportes, ¿sí? Cronometrar y ver qué tanto los estudiantes pueden decir utilizando un vocabulario variado y ver cómo están comunicando sus ideas. Este es un paso gigante para la parte escrita, porque se obliga al estudiante a pensar en otras palabras y tratar de utilizar palabras eh, que son diferentes a las que usualmente se dicen. Entonces, les podrías poner un límite, ¿no? Y decirles, bueno, en esta conversación entre ustedes dos van a tener que utilizar, supongamos, por lo menos 15 palabras diferentes, ¿sí? Van a tener que utilizar por lo menos 2 tiempos verbales diferentes, ¿ok? Te haces una pequeña rúbrica. ChatGPT sí es muy bueno para las rúbricas por alguna razón. Entonces le das, ChatGPT, hazme una rúbrica para evaluar la competencia oral en la clase de español con los siguientes requerimientos. Entonces, esas actividades cronometradas también le gustan a los estudiantes porque generan un estrés positivo en la clase. ¿Cómo lograr la fluidez en el habla? A través de la narración de historias. Que compartan historias, pero no solamente historias ficticias, sino historias personales. O sea, ¿qué te pasó ayer? ¿Sí? Entonces, es supremamente importante porque cuando conectas lo que vas a decir con lo que has vivido, tu cerebro elabora más, ¿sí? Diferente a cuando vas a contar algo que has leído o algo que has estudiado o investigado. Es importante dejarlos compartir historias personales, narrar esos eventos importantes de cualquier momento de su vida. Eso no solamente ayuda con la fluidez, sino también con la confianza. Discursos y presentaciones. Entonces, presentaciones sobre diversos temas. Esto es como la comparación cultural porque pues ya tenemos un periodo prolongado. Y como les digo, para el estudiante hablar 2 minutos, eso es un periodo bastante prolongado, ¿sí? Pero es real y es cierto que ellos tienen que preparar periodos prolongados en los cuales estén exponiendo un tema, porque esas son las reglas en el examen. Es más, expandirlo un poco y en lugar de hacer 2 minutos, hacer 3 minutos y después que ellos vayan limitando este tiempo. Escuchar e imitar, este me gusta también bastante. Entonces, cuando utilizamos materiales de audio auténticos como podcasts, noticias y canciones, que los estudiantes escuchen y traten de establecer diferencias. Entonces, por ejemplo, un cantante español, un cantante argentino, un cantante mexicano. ¿Qué diferencias vamos a escuchar? Podemos imitar la pronunciación de ese cantante en esa canción y obviamente ellos verán las diferencias entre la C y la C, la Z y la Z y este tipo de cosas, o el yo y el show, ese tipo de cosas es importante para que ellos lo imiten. Cuando escuchan podcast, por ejemplo, tratar de imitar esa pronunciación y esa entonación. Yo sé que en los Estados Unidos de pronto esto no se ve políticamente correcto, pareciera como si se estuviera haciendo burla de una pronunciación específica, pero como material académico y como actividad académica es valiosa porque en el examen ustedes saben muy bien que College Board le encanta buscar audios con unas entonaciones muy diferentes de pronto a las que hemos venido trabajando en la clase. Y si nosotros no tenemos la experiencia de decirlo, pues va a ser más difícil escucharlo, ¿verdad? Que sucede lo mismo en caso contrario. Cuando nosotros no tenemos input de escucha, es difícil verbalizarlo de manera correcta. Entonces, esto es un poquito como al revés. Así que
vale la pena mirar esa opción. Juegos de fluidez. Entonces, por ejemplo, asociación de palabras, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un juego en que le decimos a los estudiantes, bueno, chicos, vamos a hacer un juego de fluidez y vamos a hablar de palabras relacionadas con los deportes. Empezamos y puedes hacer la actividad de cabeza y cola en la que los estudiantes están organizados por filas y el que se equivoque pues se para y se tiene que ir al final de la fila y es una rotación constante. Entonces, vamos a decir palabras de deportes. Guante, casco, pelota, palo de golf, ¿sí? Puede ser esa. Asociación de palabras. Bueno, chicos, vamos a decir palabras que empiecen con la letra A. Asociación de palabras. Chicos, vamos a decir palabras que tengan la sílaba pa en cualquier parte de la palabra o palabras que terminen con esta letra o que terminen con esta sílaba. Entonces, hay cantidad de jueguitos de palabras y yo tengo un webinario en mi canal de YouTube en donde presento juegos de palabras que son excelentes para ganar fluidez y no solamente cuando el estudiante piensa en la palabra y la dice, obviamente no puede repetirlas, pero el hecho de estar ahí inmerso dentro del juego les sirve bastante. Juegos de narración de historias o juegos de respuestas rápidas. Entonces, por ejemplo, el programa Pasapalabras en España, en donde los estudiantes tienen que entregar respuestas rápidas a una sucesión de preguntas rápidas. Y no tiene que ser de cultura general, porque va a ser difícil para ellos de pronto poner eso en español, pero puede ser de una historia que hemos leído, ¿sí? Entonces, el nombre del protagonista principal, cuántos años tiene el protagonista principal, en dónde vive el protagonista principal, cuál es la labor del protagonista principal, así, rápido. Y puedes hacerlo en forma de Jeopardy, en donde tienes 4 estudiantes contestando y el que más rápido conteste, hacerlo muy dinámico. Todas esas cuestiones ayudan con la fluidez en el habla en nuestra clase. Registrar el progreso. Entonces, mostrarle a los estudiantes cómo ellos van avanzando a través del año. Si es posible, grábalos la próxima clase con algún ejercicio, con alguna conversación y trabaja la fluidez a través de estas actividades que estoy proponiendo, de las que tú haces también. Y vuélvelos a grabar en 2 meses, que se graben, para que ellos vean la diferencia. Muchas veces es difícil para nosotros mismos ver la diferencia. Les cuento una historia que espero, no, ella no está aquí, pero se las cuento. Tengo una amiga que es colombiana y vive en los Estados Unidos y bueno, pues habla inglés así como yo, ¿verdad? Pero resulta que hace poco tiene un novio americano y quiere mucho a ese novio y entonces pues comparte mucho tiempo con ese novio. Yo la había visto a ella el año pasado, en octubre, y volví en octubre a esta ciudad y los volví a ver. Y yo me quedé así, yo le dije, oye, pero tu inglés está buenísimo. Y ella no se había dado cuenta, ¿sí? Entonces, claro, cuando yo le dije eso, a pesar de que ya es un adulto y es una persona que sabe de lenguas también, pues creo que eso la motivó más, pues a estar más con el novio, pero también como que se sintió más confiada. Entonces, es importante que registremos el progreso oral de nuestros estudiantes, no solamente en las evaluaciones orales, que para mí yo todavía no concibo la idea de las evaluaciones orales son un poquito complicadas simplemente porque generan mucho estrés en el estudiante y aparte de eso son bastante am, em, elaboradas, ¿no? Em, y como que a veces olvidamos que la práctica real del habla tiene que darse de una manera orgánica en la clase. Aplicaciones de la vida real, conectar el aprendizaje del idioma con situaciones de la vida real. A veces, y a través de WhatsApp, que es una aplicación muy popular en Europa y en Latinoamérica, y de hecho todos los negocios hoy día en Europa y Latinoamérica
tienen un número de WhatsApp. Es decir, ya no tienes que llamar por teléfono y pagar con una tarjeta de teléfono o pagar unas tarifas absolutas. Es gratuito. Entonces, primero, un periódico del lugar del país que quieres. Dos, mirar la publicidad y ver el teléfono en WhatsApp. Tres, bajar la aplicación de WhatsApp. Puede ser en tu teléfono si no quieres que los estudiantes lo usen. Y llamar a diferentes lugares, a un restaurante, a preguntar sobre el menú, a un hotel, a preguntar que a qué hora se hace el check-in, a qué hora se hace el check-out, a preguntar que si el hotel tiene piscina o no tiene piscina, que si te recogen en el aeropuerto, llamar a un banco a quejarse porque las líneas están muy largas. O sea, eso, ese tipo de conexión directa con el mundo real, ayuda muchísimo a estos chicos. Muy bien. Debates y discusiones obviamente son importantes. eh, También permiten que los estudiantes investiguen temas específicos, análisis de textos y de medios, análisis de artículos, textos literarios y medios en español para que lo analicen y lo discutan en la clase. Generalmente esto es lo que hacemos, ¿sí? Y muchas veces se nos pasa el año solamente haciendo esto y no haciendo todas esas actividades de las cuales les hablé. Pero las pongo aquí porque también son importantes, obviamente. Muy bien. Presentaciones culturales para preparar esa comparación cultural. Simulaciones de entrevistas de trabajo. Cuando nosotros, yo incluí esta aquí porque cuando hacemos simulaciones de entrevistas de trabajo, yo le pido a los estudiantes que lo dramaticen y sean un poco exagerados, ¿no? Que la persona está muy nerviosa. Y entonces, por ejemplo, buscamos cosas que no debes hacer durante una entrevista de trabajo. Y dice, por ejemplo, que no te toques las manos o que no pongas las manos debajo de las piernas. Entonces yo le digo, esas son las cosas que yo quiero que ustedes hagan, ¿sí? Como para hacerlo más dramático. Cuando le pedimos a los estudiantes que lo sobreactúen un poco, que es un poco divertido, el filtro afectivo baja y de pronto esa parte que les pedimos de la lengua en sí no es tan no genera tanto estrés como si solamente les decimos, hagan una entrevista de trabajo, tú eres el entrevistador, tú eres el que está buscando el empleo, hablen de las habilidades y todas esas cosas, sin hacer esa parte del drama que realmente les ayuda bastante a distensionar. Muy bien, ya casi terminamos. Por ahí ha llegado gente hasta ahora, pero ya estamos terminando. Empezamos a las 6:34. Entrevistas auténticas. Miren, hay una profe aquí en Louisville que le pide a sus estudiantes que busquen personas que hablan el idioma para hacerles unas entrevistas formales, pero son entrevistas muy formales, pero son auténticas. A mí vinieron a entrevistarme dos chicas, creo que eran hermanas, y, y se les notaban los nervios, pero tenían que hacer una entrevista como casi que muy profesional y ellas no sabían lo que yo les iba a responder para seguir haciendo las preguntas. Ese estrés también es bueno. Así como es bueno jugar en la clase y hacer las competencias y eso de lo que hablábamos, también es muy bueno que tengan ese estrés de la entrevista real con un personaje que no conocen y a veces pensamos que es mucho pedirle a los estudiantes. Yo me admiré porque nunca le he pedido a mis estudiantes que lo hagan, pero dije, esta fue una excelente experiencia para esas chicas que tenían que hacer esa actividad. Entrevistas a personajes históricos, nuevamente volvemos a lo ficticio, pero lo bueno de esto es que podemos guiarlos en cuanto a qué personajes históricos podrían servirles a ellos eventualmente en una comparación cultural. Entonces, vamos a hablar posiblemente de personajes que han sido determinantes en la historia de los países hispanoamericanos. Muy bien, chicos, ¿qué más? Entrevistas de campo, lo que acabo de escribir también. Presentación de noticias actuales, am, exponerlos a lo que está sucediendo en el mundo contemporáneo, no solamente en el mundo hispano, sino que hablen de las situaciones del mundo en general y que las presenten también.
Presentaciones científicas, entonces presentar proyectos de investigación científica en español como los que hacen en sus clases de ciencias. Tengo un ejemplo aquí de aprendizaje basado en proyectos del libro de mapas que hemos venido mostrándoles de Clever World Languages. Entonces, me gusta mucho la forma como ellos distribuyen estos, ah, estas sugerencias para proyectos. Así que esto es el noticiero. Entonces les hablaba de las noticias. Están los pasos para crear el noticiero y hay unos ejemplos específicos del proceso, de cómo hacerlo. Entonces no se queda solamente en elabora un noticiero con un tema que te interese y esto y lo otro, sino que lo que me gusta de esto es que tiene los pasos muy bien definidos. Así que este enlace se los voy a compartir en el chat ahora al final de la presentación para que le echen un vistazo. Muy bien, aprendizaje basado en proyectos. Creo que de vez en cuando es súper bueno, no sé, pienso que en una clase avanzada, si tienes una clase avanzada con un nivel de fluidez oral alto y no tienes que preocuparte por trabajar en esos aspectos para mejorar su fluidez oral, escrita, eh, puedes basarte más en proyectos, ¿no? De lo contrario, sí tenemos que ir un poquito atrás, pero hacer proyectos, por lo menos un proyecto en cada cuarto. Si quieren una copia del libro de mapas, aquí está el web. Pueden simplemente ir a Google, escribir mapas Clever Languages y seguramente les va a salir esta información. Muy bien, entonces, antes de despedirnos, aquí tienen la información para que nos conectemos por redes, por Instagram, respondo bastante rápido, y ese es mi blog, www.señorojeda.com. Van a search, buscan un tema en inglés o en español y por lo general hay algo. Así que muchísimas gracias y espero que les hayan servido las sugerencias que les he dado hoy. A word about training and AP Institute. Muchas personas me preguntan que cuándo es mi AP training. Yo no trabajo con College Board, entonces, por lo menos en este momento, no presento a uno de esos institutos AP. Otras personas me preguntan, ¿cuál instituto AP recomiendas? No puedo recomendarte ninguno porque el último instituto AP que yo tomé fue hace unos 15 años, ¿sí? Y la experiencia, pues, dejémoslo que fue hace 15 años, ¿ok? Muy bien, entonces voy a parar la grabación y voy a dejar tiempo para preguntas. Parar la grabación, ok, ¿dónde paro la grabación?